Diablo. ¿Ya llegaron, Ahorita voy. 2,000 years later. Hey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, Chowder? ¿Cómo estamos, ahí? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a avanzar. Hey, Bob. Hostias, aquí grabamos el video. Grabaremos. Hostia. Sergio, ponete ahí para la demostración. ¿Cómo? Ponete ahí. Espérate, iluminación, hermano. Vea. Aquí empezamos a hablar y... महबूब दे देखने कारण ¿Pero qué pasa, chavales? Hoy en mi grupo yo le vamos a hablar sobre la historia de los videojuegos. Orígenes de los videojuegos. Los orígenes de los videojuegos van desde el año 1950 hasta el año 1970. Durante estas décadas los videojuegos no eran para comercializarse, sino que eran un producto científico desarrollado por ingenieros y científicos en las universidades para poner a prueba las capacidades de las computadoras. Década de los de 1950, los primeros experimentos. El físico William Higginbotham desarrolló el juego Tennis Kung Fu, que era un videojuego que simulaba una partida de tenis real, donde dos jugadores golpeaban una pelota de un lado a otro. Década de 1970, la evolución académica. En el año 1972, el científico Matt Russell desarrolló el videojuego. Steve Russell desarrolló Space War, que fue uno de los primeros juegos desarrollados y programados para computadora. En la década de 1970, el nacimiento de la industria. En 1972, Noah Bushnell fundó la empresa Atari y creó el juego Pong, que consistía en un videojuego que simulaba el tenis de mesa, donde era casi igual al tenis, dos usuarios golpeando una pelota de un lado para otro. Con la fundación de Atari y la creación de Pong se dio inicio a la era formal de los videojuegos como para comercialización, prácticamente a la industria de los videojuegos. El videojuego Pong fue instalado tanto en bares o puntos de reunión como arcades, donde los usuarios iban a compartir tiempo, a competir y a compartir tiempo jugando videojuegos. En ese mismo año, en el año 1972, se creó la Magnavox Odyssey, que era una consola sencilla y rudimentaria que permitía a los usuarios jugar videojuegos simples conectándose a la televisión. Esta consola, aunque fuera simple y sencilla, fundó las bases para las consolas del futuro. A los videojuegos arcade. Y en la era dorada vamos a ver videojuegos como Mario Bros, Donkey Kong, Pac-Man, Space War también. Todo inició con Space Wars, con Space Invaders, que fue desarrollado por Taito en Japón. Este videojuego fue de eminencia, ya que se enfocó en crear las tecnologías de la high score o puntuación alta, y también la competencia entre jugadores. Ahora vamos con el impacto de Pac-Man. Pac-Man se caracterizó por su icónico personaje, por su paleta de colores muy distinguida y por su entretenida jugabilidad que atrajo tanto a hombres como mujeres. Ahora vamos con Donkey Kong. En el año 1981, Nintendo creó el título de Donkey Kong, introduciendo aquí mismo a Jumpman, que pasaría más adelante a llamarse Mario, que es el icónico Mario Bros que todos conocemos, que es la mascota más famosa y más querida de los videojuegos.
Ahora por último, la cultura arcade. La cultura arcade consiste en centros de reunión o puntos, bueno, prácticamente llamados arcade, donde las personas se reunían a jugar, ya sea en consolas que ya estaban implementadas. Prácticamente son los ciber que ahora tenemos. Y pues ahí era un punto de reunión donde todos jugaban, competían y compartían tiempo juntos jugando videojuegos. Todo comenzó a finales de los años 70 y a principios de los años 80, cuando muchos países latinoamericanos, incluyendo México, Brasil, Argentina, entre otros, habían acumulado grandes cantidades de deudas externas, principalmente con bancos internacionales. Estos préstamos se ofrecían con tasas de interés bajas y fueron usadas para financiar proyectos de infraestructura, gasto público y en algunos casos para sostener gobiernos autoritarios. Sin embargo, a partir de 1981, Estados Unidos aumentó sus tasas de interés drásticamente para combatir la inflación, lo que provocó que la deuda de los países que ya estaban endeudados creciera exponencialmente debido al alza de intereses. El renacimiento con Nintendo y la revolución de los 80s y los 90s. Tras la crisis de los videojuegos de 1983, que colapsó la industria por la saturación del mercado y la mala calidad de muchos juegos, Nintendo protagonizó un renacimiento histórico. En 1985 lanzó la Nintendo Entertainment System en Estados Unidos con títulos como Mario Bros, que revolucionaron la jugabilidad y recuperaron la confianza de los consumidores. Nintendo impuso controles de calidad y licencias para evitar el caos anterior. Durante los años 80, la industria volvió a crecer con fuerza. Surgieron clásicos como The Legend of Zelda, Metroid y Mega Man, y otras compañías como Sega se unieron con consolas como la Sega Genesis, desatando una gran rivalidad. En los años 90 la evolución fue explosiva. Se pasó de gráficos de 8 y 16 bits a juegos en 3D. Nintendo lanzó la Super Nintendo SNES y más tarde la Nintendo 64. ¡No puede hacer tanto calor! Bueno, yo seguiré con la edad de las consolas modernas, o conocido como la era 3D, que remonta desde 1995 hasta el 2005. Aquí PlayStation produce la tan famosa PlayStation 1. En esta época también se produce la Nintendo 64, que saca varios juegos legendarios con gráficos 3D o de polígonos, como podrían decir muchos, como el Mario 64. Y aquí sobre todo se caracterizan juegos como el Final Fantasy, que se vuelve muy popular, y el Metal Gear Solid. También se puede recapitular de que por estas épocas se empezaban a ver las primeras conexiones de juegos de internet conectados en base a red entre varias redes del mundo. Prosiguiendo, tenemos la era de los juegos con internet, que data desde 2005 hasta 2015, que es desde la introducción de la Xbox 360, PlayStation 3 o la Nintendo Wii, hasta que empieza a aparecer el Xbox One o el PlayStation 4, que son consolas muy fundamentales para esta época. En esta época se caracteriza por tener juegos conectados a internet, que tienen su propio multijugador, por su propia historia de internet. Un juego muy conocido por los tiempos sería la saga Call of Duty, que marcó mucho una generación con muchos memes y muchas situaciones así muy graciosas, y se empezaron a formar los primeros youtubers en estas épocas, los primeros youtubers de gameplays como sería Willy Rex o Fernanfloo. Y pues esta época es de las más queridas por toda la comunidad del gaming, debido a que fue, además de eso, de que empezó a ser la base para muchos youtubers, y que hay muchos juegos que son legendarios en esas épocas y dio muchas horas de diversión, pues se hizo icónica por esas razones. También por estas épocas empezaron a plantear las primeras microtransacciones o formas de pago, como serían los DLCs de los mapas de Call of Duty, que se tenían que pagar para eso. O también se empezaron a implementar cosas como comprar personajes o comprar DLCs por expansiones del juego, ya sea de historia, de personajes o simplemente mapas multijugador.
El auge de los videojuegos móviles. Con la llegada de los teléfonos inteligentes, el mundo de los videojuegos vivió una transformación impresionante. Los smartphones permitieron que millones de personas pudieran jugar desde cualquier lugar y en cualquier parte del mundo, sin necesidad de una consola o una computadora. Fue así como surgieron juegos como Angry Birds, Candy Crush, Clash of Clans y el famoso mundial Pokémon GO. Pokémon GO marcó un antes y un después al utilizar realidad aumentada. De repente los jugadores salían a caminar a la ciudad buscando criaturas virtuales en plazas, parques y calles reales. El juego logró juntar a millones de personas en una misma experiencia global, algo nunca antes visto. Además, los juegos móviles abrieron las puertas a nuevos públicos. Gente de todas las edades, incluso quienes nunca habían jugado antes, comenzaron a disfrutar de los juegos que eran sencillos pero demasiado atractivos. Hoy en día el mercado de videojuegos móviles genera más ingresos que los de consola y PC combinados, gracias a su modelo gratuito, con compras dentro del juego. Sin duda el móvil cambió el panorama para siempre. La industria en la actualidad. Hoy la industria de los videojuegos es un gigante global. Supera en ganancias al cine y la música combinados, llegando a unos ingresos que ya superan los 200.000 millones de dólares al año. Algunos videojuegos como Minecraft, Fortnite, Call of Duty, League of Legends o GTA V reúnen millones de jugadores todos los días. Además, los videojuegos han dado lugar a los eSports, competiciones profesionales con torneos internacionales y premios multimillonarios. Hay equipos, entrenadores y hasta fanáticos, igual que en cualquier otro deporte. También han surgido los streamers o creadores de contenido que a través de las plataformas de Twitch o YouTube Gaming han convertido el jugar de videojuegos en un trabajo verdadero. ¿Pero qué pasa, chavales? Hoy me quiero hablar sobre la historia de los videojuegos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yo te voy a levantar la pata, Fercho. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. La crisis de 1983. La crisis de 1983 fue un acontecimiento. México, Brasil y Argentina, entre otros, habían acumulado. Gente de todas las edades, incluso quienes nunca habían jugado antes, el Bueno, pasando a la edad de piedra.